¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más con el doctor Riad Quintar, que ha sido uno de los abogados que ha promovido el pedido de juicio político de señor Morales respecto de la polémica, o el polémico proyecto de ley de suspensión de sentencias. En un minuto voy a estar con él, vamos a conversar sobre este tema. Quería compartir con ustedes un audio del diputado Negri, amigo del señor Morales. Pero en realidad yo lo escuché, quiero compartir con ustedes, porque en este audio yo no sé si le habla al presidente Fernández o al propio señor Morales. ¿Lo podemos ver, señor director? Lo escuchamos, lo vemos. Nunca pude saber por qué. Me llamó la atención. ¿Por qué? Siendo una transición, debo ser el único que hablo hace mucho de que esto es una transición y que a él le toca presidir una transición después de la recuperación de la democracia, que es una mezcla de peste, de virus, que desafió la ciencia, que desafía la economía, que los países que crecían se caen y que además se mezcla con un país con inmensos niveles de pobreza, de desocupación, vulnerable y con incertidumbre. Eso define una transición, un momento difícil, con incertidumbre y sin saber a dónde va. ¿Por qué lo quiso llevar solo? ¿Por qué no convocó? El que conduce la transición no baja al barro. El que conduce la transición en la historia tiene la responsabilidad de ponerse por arriba, de poder convocar. Y así como se llamó infectólogo, hubiesen llamado economista, ojalá lo haga todavía, que pensemos en lo que va a venir. Porque la cuarentena no es una vacuna. La cuarentena lo que hizo fue preparar un sistema de salud que no existía, que estaba destruido, que mostró dos rostros muy difíciles, Diego, de la Argentina. Primero, la desigualdad de los que nos podemos aislar y los que no se pueden aislar. Pero después mostró un Estado que no existe, un Estado fofo, poco inteligente, sin capacidad de reacción. Entonces la cuarentena evitó de que 100.000 personas fueran a la misma hora a tocar el mismo timbre para pelearse por la misma cama. Ahora, a 90 días, ¿qué vamos a hacer? ¿Seguir compitiendo con los países? ¿O ir regulando eso que es tan difícil? Pero tenemos que encontrar un equilibrio entre la salida hacia la economía, porque la gente se asfixia si no trabaja, la va a atropellar. Y lo peor que se puede hacer es que la gente en forma de anarquía atropelle la cuarentena. Si evitamos la anarquía entrando al aislamiento de una manera racional, no podemos salir con anarquía, salvo que no haya un plan de salida. Yo no lo veo, sinceramente. No lo veo en términos de claridad. Es como que todos los días se va haciendo prueba y error, que en parte es cierto que estamos frente a un virus desconocido, que además hay asintomáticos. Pero lo que no puede hacer es hacernos desentender. Alberto Fernández, es presidente de todos los argentinos y de toda la Argentina y de todos los problemas de los argentinos. Mire, es presidente de la cuarentena, es presidente de arreglar la deuda y además es presidente de la economía, de los que no tienen trabajo, de los que buscan trabajo, de los que están enfermos, de los que están ansiosos, de los que están desesperados y de los que están inseguros. Bueno, esto es lo que decía el diputado señor Mario Negri, que es amigo de señor Morales. Por eso digo, ¿a quién le habla? ¿Al presidente Fernández o al gobernador Morales? Aquí también estamos en una transición. Morales ha generado una deuda fenomenal y ahora está en una transición. Y para eso necesita convocar a todos los sectores para ver cómo le encuentra la salida. Morales es el gobernador de todos los jujeños. Pero el otro día calificó de pelotudos a los opositores. Y además, así como Negri no ve un plan, hablándole supuestamente al presidente Fernández, aquí tampoco vemos un plan para salir. Por eso digo, ¿a quién le habla Negri? ¿Al señor Morales o al señor Fernández? Se lo dejo para que lo reflexione. Mientras tanto, el virus, aunque no circula en Jujuy, le sirve al señor Morales para blindarse frente a la tormenta que se viene. Todo se ha transformado en un gran show viral.
en la provincia de Jujuy. Pero simultáneamente la nada. Cuando digo la nada, es la nada. Nada porque ¿qué va a hacer Morales en la provincia para recuperar los puestos de trabajo que se han perdido? O para crear nuevos puestos de trabajo. Recordemos que la provincia de Jujuy lidera el ranking de provincias en Argentina que ha perdido la mayor cantidad de puestos de trabajo en el sector privado. Cuando digo la nada me refiero ¿cómo va a ser para mejorar la educación? Por el contrario, están volviendo a las clases en la provincia de Jujuy en medio de un mar de desatinos y de despropósitos difícil de explicar. Nada en materia de salud pública, con médicos y enfermeros en las calles y un ministro con el rostro pétreo, subestimando una realidad que lo ha superado dramáticamente. Nada para enfrentar la desigualdad de oportunidades y de tipo existencial que está dejando el paso de la pandemia en medio de esta tragedia. Mientras esto pasa, mientras esto acontece, la gestión de Morales se agota en sus peleas con los gobernadores, con los diplomáticos, que en rigor de verdad no le interesa a nadie. Los problemas no están en el límite con Salta, ni en el límite con Chile, ni en el límite con Bolivia, ni en los problemas con Paraguay. Los problemas están aquí adentro. No hay hipótesis de conflicto ni con los países ni con las provincias. El problema de Morales está dentro de Jujuy, no fuera de Jujuy. En un momento volvemos y conversamos con el doctor Rial Quintana. En un minuto. Gracias, director, muy amable. El doctor Rial Quintana con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por venir. Gracias por invitarme. Bueno, cuénteme, ¿qué lo motivó junto al doctor Nayar la presentación de esta solicitud de pedido de juicio político del señor Morales? Bueno, fundamentalmente el proyecto de ley que manda la legislatura, donde pretende suspender los juicios y avanzar sobre la sentencia firme y avanzar sobre los derechos de los justiciables, avanzar sobre el trabajo de los abogados, avanzar sobre todos los daños que cometió el Estado y todas las deudas que generó el Estado y que fueron obligados, esos daños y esas deudas, fueron obligados a ir a un juicio para que sean reparados a través de una sentencia. Así que todas estas sentencias que salen no se iniciaron ayer y tienen condena hoy, tienen un proceso larguísimo donde el Estado nos hace hacer análisis de muchas situaciones y nos hace padecer todos los procesos habido y por haber y nos mete todas las chicanas legales cuando en verdad el Estado de Derecho lo debe garantizar el propio Ejecutivo y hacer cumplir las leyes nos hace realmente ir por caminos sinuosos porque nos pone obstáculos, trabas y trabas para que los justiciables puedan tener reconocido su derecho. Y hoy pretende, con una ley que parece que se despierta, y manda una ley a la legislatura sobre la base del marco de emergencia y cita el decreto 360-296 de la ley 6.157. Esta ley del marco de emergencia que hace suspender el pago de los juicios, retrotrae la sentencia, retrotrae los embargos y no paga los honorarios por este marco de emergencia de la ley 6.157. Sí. ¿Qué es la ley 6.157? Que faculta al Poder Ejecutivo Provincial sobre la ley nacional a distribuir el personal de la salud, el personal de la administración pública en el marco de la emergencia de este virus. Entiendo. Nada más, es una reorganización,
la policía puede reorganizarse, puede ir para allá, el docente puede cumplir esta función. ¿Pero qué? ¿A qué quiere conectar con lo que...? Esta ley Sí. es la ley 6.157 dictada por el Gobierno Nacional. Es relativo a la emergencia por el COVID. Sí, entiendo. Claro. O sea, ¿y qué significa? Faculta el cambio de las funciones de los empleados, cambiar el lugar de situación de servicio, podrán asignarle funciones, quedan exceptuados el presente ley los dependientes del Ministerio de Salud y de Seguridad. Esta es la ley. No tiene absolutamente nada que ver en el marco de emergencia. Absolutamente nada que ver con el marco de emergencia. Primer punto de partida, equivocado. Y dice, con el objeto de ordenar pagos y brindar previsibilidad. Ordenar pagos y ordenar la previsibilidad. Se olvida que en todos los juicios que hay, plantea la ley de 5320, que ha sido sancionada por la legislatura, que justamente organiza la previsibilidad de los pagos en juicio. Y vaya casualidad que esa ley ha sido declarada y sigue siendo declarada porque la interponen como una excepción para que se dilate y va al Superior Tribunal y el Superior Tribunal saca un fallo diciendo que esto ya ha sido fallado en todos los casos por inconstitucionalidad. O sea que esa ley que organiza el pago, como va contra los derechos adquiridos, modifica Código Civil, atenta contra la Constitución Nacional y Provincial, ya es declarada, es inconstitucional, sin embargo, los mismos siguen planteándola. O sea que este ordenamiento de pago y brindar la previsibilidad ya ha sido declarado inconstitucional. Por lo tanto, no tiene fundamento, bajo ningún punto de vista, esta ley. Por eso mismo nosotros hemos planteado el juicio político, porque se ha excedido en el marco en su facultad de remitir leyes a la legislatura, basándose en esa facultad, y fíjese lo que dice la Constitución de la provincia de Jujuy. Estamos hablando de la emergencia. Sí. Emergencia económica que se confunde con emergencia sanitaria. Entiendo. Pero aprovecha la emergencia sanitaria para mandar una ley de emergencia económica. El artículo 6 de la Constitución de la provincia dice: defensa de la democracia y del orden constitucional. En ningún caso las autoridades provinciales, so pretexto de conservar el orden invocando la salud pública o aduciendo cualquier otro motivo, podrá suspender la observancia de esta Constitución, ni de la Nación, ni vulnerar respeto y efectiva vigencia de las garantías constitucionales. O sea que no tiene, justamente la Constitución le dice que so pretexto de garantizar la salud no puede mandar ninguna ley que modifique. Entiendo. Y fíjese más, dice que para el caso de modificar esto, los actos legislantes tendrán validez si son ratificados por las autoridades constitucionales, legislatura, mediante la sanción de esa ley con los 2/3 del miembro. Necesita los 2/3, claro. O sea que esta es una ley, primero, que es inconstitucional de todo punto de vista, y si llegara a ser sancionada, se necesita el 2/3 de ley. Y fíjese que dice también, además, dice que solamente se respetarán las leyes dictadas conforme a la Constitución de la provincia y además las reconocidas aquello por sentencia judicial dictada por el Poder Judicial con sentencia firme. O sea que no tiene bajo ningún punto de vista fundamento querer alterar, después de un proceso, un debido proceso, de haber obtenido sentencia en primera instancia, segunda instancia y superior tribunal, pretender hacer de esta ley la suspensión. ¿Y qué más dice esta ley? Fíjese que cuando nosotros promovimos el juicio político, de la cual, cuando entraron en el juicio político a los miembros del Tribunal de Cuentas y al fiscal general del Superior Tribunal, en menos de 24 horas ya habían sido citados los valientes denunciantes, que nunca sabíamos quiénes fueron los valientes denunciantes. Nosotros todavía no nos llamaron ni a ratificar la denuncia, absolutamente nada. Fíjese qué dice esta ley. Con el objeto de ordenar el pago y brindar previsibilidad, suspende el plazo por 6 meses o mientras dure la emergencia establecida. Pregunto, la ley siempre tiene que ser una ley con certeza.
Usted no puede ponerlo en la disyuntiva. O 6 meses o... Sí, claro, mientras dure. claro. Después O sea, vemos. Claro, después no se vemos. puede. Esto es pero muy poco serio. El Poder Ejecutivo no puede estar jugando con los derechos de todos aquellos que confiaron en el Estado y de todos aquellos que han sido víctimas del Estado por la irresponsabilidad. Aquellos que confiaron, contratistas, proveedores, servicios de todos los niveles. Y aquellos que por una acción u omisión del Estado no cobraron su sueldo o cobraron mal o fueron porque tuvieron un accidente laboral o fueron mal liquidados en sus saberes o tuvieron un accidente y fueron víctimas o fueron víctimas de mala praxis por la mala calidad de los servicios. Entiendo. Y generaron una incapacidad o muerte. O sea que no puede darnos a nosotros decir que dentro de 6 meses o cuando la pandemia se elimine. Esto es muy poco serio. Y sin embargo sigue diciendo, fíjese, mientras dure el estado, lo que ocurra primero, mientras las medidas cautelares que estén firmes, cuando dichas medidas exceden el monto de 100.000 pesos, o sea, cuando un juicio y una sentencia, solo se liberará hasta dicho monto mensualmente por expediente y a pedido de parte interesada. Volvemos aquí, parece que... O sea que yo tengo un juicio ganado y quiero cobrar. Tengo que ir a pedir de parte interesada, ¿me pagás 100.000 pesos? Porque nada más que 100.000 pesos, de acuerdo al expediente o parte interesada. ¿Y quién me va a decir sí o no qué va a hacer la cara del cliente? ¿Cuál es el mecanismo de esta previsión para pagar que no es por fecha de sentencia? ¿O quién me va a decir a mí, yo te pago o no te pago? ¿Por qué tengo que ir a pedirle al Poder Ejecutivo lo que el Poder Judicial ya me ha dado ese derecho, Sí, claro. ese derecho de propiedad? Sin perjuicio, tenemos que ir. Igualmente tendrán el tratamiento de los honorarios profesionales. O sea, yo tengo que decirle al gobernador, por nota, ¿por qué no me paga? Y si me dice que no, ¿qué medida me queda? ¿Volver a tribunales? Señor juez, no me quiere pagar lo que usted me dijo que me Claro. corresponde. Es Una un locura. chiste por todos lados. Después, seguimos diciendo, esta ley es de orden público. Mire, las leyes de orden público, el primer respeto que tiene que tener es el respeto a la Constitución. Ninguna ley de orden público puede ir contra las leyes, los artículos de la Constitución que generan el 16, el 17, el 18, el derecho a la propiedad privada. Ni tampoco se puede ir una ley de orden público contra el Código Civil. Artículo 3, las leyes no son retroactivas, se rigen para el futuro. O sea que aquí volvemos de nuevo al mismo planteo. Sancionamos una ley, pero me suspende todo una sentencia que tiene un trámite y yo tengo que esperar que me llamen de la Casa de Gobierno para decir, presenta la nota que vamos a ver si pagamos. O sea, las leyes de orden público no pueden alterar las disposiciones constitucionales bajo ningún punto de vista. Aquí no es una ley de orden público porque no están mirando el interés general bajo ningún punto de vista, sino está viendo cómo regulariza la situación del desmanejo patrimonial. Bueno, esto ha lesionado severamente la confianza, digamos. Es un dato que fija un precedente muy grave. Pero sería mucho más fácil, y más económico decir ciérrese los tribunales o decir tribunales no aceptan ningún juicio contra el Estado provincial. Entonces ya sabremos de antemano que no tenemos que hacerle juicio y dejarlo que el gobernador, sus funcionarios, sus ministros, sus dependientes hagan lo que quieran con el erario público y presten los servicios en las calidades que quieran con los servicios públicos y que no paguen absolutamente nada. Para prestar servicio tiene que haber prestadores. Pero claro. Con este antecedente. Con este antecedente, directamente exponerlo a todos los proveedores, a todos los contratistas, a todos los que tuvimos su reclamo contra el Estado. No tenemos ya más derecho a reclamar, sino que ir a ponernos en el despacho para decirnos, páguenos hasta la suma de 100.000 pesos, salvo que se requiera para un tratamiento de salud. ¿Usted cree que aquella persona que está haciendo, que necesita una atención médica, ir a hacer un juicio sumarísimo para que no entregue 100.000 pesos, ¿cuánto tiempo nos va a llevar? ¿Cuánto tiempo va a llevar si para cobrar un cheque un proveedor está hace 2 años, 3 años, y justamente porque se ha cansado de estar 2, 3 y 4 años, ha recurrido a un juicio, pero antes de ir a un juicio, ha agotado las vías administrativas, después fue a un juicio,
Cuando tuvo sentencia, después de un largo proceso, tuvimos que esperar lo que dice la Constitución. Los juicios, las sentencias no se pueden ser ejecutadas después de pasado 90 días. Tuvimos que esperar los 90 días. Planteamos la ejecución y para cobrar nos dicen hay que ajustarse a la 5320, que es aquella que ordena el pago. O sea que las sentencias que salen antes del 31 de junio pueden ser pagadas en el presupuesto del año subsiguiente y las que salen después del 31 de junio dentro de un año y medio. O sea, esto existe y ha sido planteada y ha sido declarada inconstitucional. O sea que yo no sé lo que pretende el gobernador. El gobernador pretende que nadie le haga juicio al Estado y si le hace juicio al Estado no va a cobrar nunca. Aquellos que tienen algo que venderle al Estado o aquellos que tienen algo que contratar al Estado, vayan sabiendo que con esta ley no van a cobrar nunca. Esto significa un desmanejo del Estado público y un aprovechamiento de esta emergencia, porque la emergencia es sanitaria y no dice bajo ningún punto de vista que los recursos del Estado tienen que estar supeditados y suspendidos para esta emergencia sanitaria. Más aún, cuando por esta emergencia sanitaria la Nación le ha previsto de todos los elementos correspondientes, desde los respiradores hasta la plata que tenga que gastar para hacer frente. No necesita manotear la plata que supuestamente... ¿Pero por qué hace lo que hace? Correcto, hasta lo sigo. Ahora, ¿por qué hace lo que hace? Primero, porque viola la Constitución tal como lo dice acá. No respeta el orden constitucional. No respeta el orden constitucional. Por lo tanto, esto es factible de un juicio político. Por eso que nosotros fuimos a un juicio político. Por haber tocado derechos de propiedad, que no tiene facultades para tocar los derechos de propiedad. Porque ha modificado el orden legal. Porque ha violado el orden constitucional. Y bueno, obviamente, ¿por qué hace? Y porque se siente soberano. Porque pareciera que se puede hacer lo que se quiera, no hay un control de la legislatura y la sociedad obviamente mira muy pacíficamente lo que está haciendo este gobernador con las expectativas que uno tenía en su momento, creía que esto íbamos a andar bien o mejor, sin embargo no andamos ni bien ni mejor y donde hoy no tenemos ningún tipo de derecho. Fíjate vos que con este criterio la mayoría de los abogados tenemos que ir a buscar un carguito al Poder Ejecutivo, porque ya no podemos trabajar. ¿Y por qué no podemos trabajar? Porque la mayoría de los casos de envergadura son contra el Estado. ¿Y por qué? Porque es un Estado irresponsable, claro. Porque no presta servicio, porque no cumple con sus obligaciones, porque el desorden del Estado nos transmite a la sociedad. Entonces, tenemos una sociedad desordenada porque es desordenado el Estado. Nosotros no tenemos... La propia mala praxis del señor Morales la termina pagando la gente. Nosotros, claro. Nosotros mismos transmitimos. Entiendo. Gracias, doctor. Gracias a usted. Ha sido muy amable. El doctor Real Quintal con nosotros. Chau, hasta mañana.